Ella entró en la granja equivocada, pero conoció al granjero millonario que cambió su destino. Una mujer toma el camino equivocado y llega a un inmenso rancho perteneciente a un hombre con un pasado oscuro. Lo que comienza como un simple error se convierte en un viaje que transformará sus vidas para siempre. A veces los caminos que no elegimos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Antes de comenzar, déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y sé parte de este momento especial con nosotros. El sol de agosto caía implacablemente sobre el rostro de Catalina, mientras caminaba por el polvoriento camino que serpenteaba entre campos dorados. No había vuelto a la casa de sus padres en el campo durante casi 4 años, siempre demasiado ocupada con sus estudios de veterinaria en Madrid. Ahora, finalmente de vacaciones de verano, había decidido explorar los alrededores que conocía de niña. Pero después de 1 hora caminando, nada parecía familiar. El camino se había dividido varias veces, y ella siempre había elegido el sendero que parecía más interesante. Ahora, con el sol comenzando su descenso, admitió para sí misma que estaba completamente perdida. Frente a ella, una enorme puerta de madera marcaba la entrada a una propiedad. Sin otras opciones, Catalina la abrió y siguió el camino interno, esperando encontrar a alguien que pudiera darle indicaciones. El rancho era impresionante. Pastizales bien cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de casas para trabajadores y corrales modernos. Catalina nunca había visto una propiedad tan grande y organizada. El sonido de cascos acercándose la hizo voltear. Un hombre montado en un caballo castaño venía en su dirección, sentado con la postura erguida de alguien nacido sobre una montura. Incluso desde la distancia, Catalina podía ver que era alto y usaba un sombrero que ensombrecía su rostro. El jinete se detuvo a unos metros de distancia y Catalina finalmente pudo ver sus rasgos. Debía tener alrededor de 37 años, con una mandíbula fuerte y ojos oscuros que la estudiaban con una intensidad perturbadora. Había algo en su porte que irradiaba autoridad natural. ¿Estás perdida? La voz era grave, con un tono que sonaba más como una acusación que como una pregunta. «Lo estoy», respondió Catalina levantando la barbilla. No le gustaba la forma en que la miraba, como si fuera una intrusa peligrosa. ¿Podría indicarme el camino hacia el pueblo? El hombre desmontó con un movimiento fluido, sosteniendo las riendas mientras se acercaba. Era aún más imponente de pie, y Catalina tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para enfrentarlo. ¿Sabes que estás en propiedad privada?, preguntó cruzando los brazos. Podrías haber avisado que ibas a entrar. No vi a nadie a quien avisar, replicó Catalina, sintiendo la sangre hervir. Y no estoy robando nada, solo necesito información. La comisura de la boca del hombre se curvó en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tienes coraje, al menos. ¿De dónde eres? ¿De Madrid? Estoy pasando el verano en la casa de mis padres. Turista, murmuró, como si eso lo explicara todo. ¿Quiénes son tus padres? Carlos y Teresa Romero. El hombre asintió lentamente. Los conozco. Carlos trabaja en el banco. Así es. Catalina se sintió ligeramente aliviada. Quizás no era tan hostil como parecía. Estás lejos de casa, dijo, montando nuevamente en el caballo. Sígueme, te llevaré hasta la carretera principal. Durante los siguientes 20 minutos, caminaron en silencio, él montado, ella a pie. Catalina aprovechó para observar más del rancho y quedó impresionada por su extensión y organización. Había algo majestuoso en ese lugar. Es un rancho hermoso, comentó rompiendo el silencio. Ha sido mi hogar durante más de 12 años, respondió sin quitar los ojos del camino. Entonces, has trabajado aquí mucho tiempo. Él la miró con una expresión extraña. Podría decirse que sí. Cuando llegaron a la carretera principal, señaló a la derecha. Sigue por ahí. En 15 minutos llegarás al pueblo. Gracias,
dijo Catalina, genuinamente agradecida a pesar de su rudeza inicial. Trata de no perderte de nuevo. Fue su respuesta antes de galopar de vuelta al rancho. Catalina lo observó alejarse, intrigada. Había algo en ese hombre que la molestaba y la fascinaba al mismo tiempo. 3 días después, Catalina estaba aburrida. La casa de sus padres, por acogedora que fuera, no ofrecía mucho entretenimiento para alguien acostumbrada al ritmo de Madrid. Fue entonces cuando recordó su conversación con doña Mercedes, vecina de sus padres. Hay unos caballos enfermos en el rancho de Alejandro Mendoza. Había mencionado la señora durante el almuerzo. Nadie sabe exactamente qué tienen, pero dicen que no están comiendo bien. Alejandro Mendoza. Catalina conocía el nombre. Todo el mundo en la región lo conocía. Era el ganadero más rico e influyente de los alrededores, dueño de miles de hectáreas y cientos de cabezas de ganado. También tenía fama de ser arrogante y difícil de tratar. Como estudiante de veterinaria, Catalina se ofreció para echar un vistazo a los animales. Doña Mercedes se rió en su cara. Niña, Alejandro Mendoza no querrá ayuda de una estudiante. Tiene su propio veterinario. Pero Catalina era terca. A la mañana siguiente, tomó su mochila con los instrumentos básicos que siempre llevaba y se dirigió al rancho que había descubierto por casualidad. Esta vez, pasó directo por la puerta principal y se dirigió hacia los corrales que había visto en su visita anterior. Había varios caballos en un pasto cercano, y algunos realmente parecían decaídos. Catalina estaba examinando uno de los animales por encima de la cerca cuando escuchó la voz familiar. «Tú otra vez». Se dio la vuelta y encontró al mismo hombre de la vez anterior, ahora sin el sombrero, revelando cabello castaño con algunas hebras grises en las sienes. A la luz del día podía ver que era más guapo de lo que había notado inicialmente. «Supe que tienen algunos caballos enfermos», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Soy estudiante de veterinaria. Pensé que podría ayudar». Él cruzó los brazos y la estudió con esa mirada intensa. «¿Y qué te hace pensar que necesito tu ayuda?» «Nada», admitió Catalina, «pero no cuesta echar un vistazo, Berna, ¿verdad? Si no puedo ayudar, no pierdes nada». Por un largo momento, se miraron fijamente. Finalmente él suspiró. 5 minutos, dijo abriendo la puerta del pasto. «Pero si algún animal se lastima por tu culpa, vas a tener problemas». Catalina pasó por la puerta, sintiendo el corazón acelerarse. No sabía si era por estar cerca de los caballos o por la presencia intimidante del hombre. Los caballos eran magníficos, pero 3 de ellos realmente mostraban síntomas preocupantes. Pérdida de apetito, movimientos lentos y una postura encorvada que indicaba malestar abdominal. «¿Hace cuánto están así?», preguntó, acercándose cuidadosamente a uno de los animales. «Alrededor de 1 semana». Catalina examinó los caballos con cuidado, revisando sus encías, escuchando sus corazones y observando sus excrementos. Después de unos minutos, tenía una sospecha. «Creo que es cólico por parásitos», dijo. «¿Cuándo fue la última desparasitación?» El hombre frunció el ceño. «Mi veterinario estuvo aquí hace 2 meses. Dijo que todo estaba bien». Los parásitos pueden ser traicioneros. A veces los síntomas solo aparecen cuando la infestación ya está avanzada. Catalina señaló las heces de uno de los caballos. «Mira cómo están resecas, y la postura encorvada indica dolor abdominal». Sacó de su mochila un pequeño frasco. «Puedo hacer una prueba rápida en las heces para confirmar». El hombre la observó trabajar con una expresión que mezclaba escepticismo y curiosidad. Catalina preparó una pequeña muestra y la examinó con una lupa portátil. «Aquí», dijo, ofreciéndole la lupa. «Puedes ver los huevos de parásitos». Él se inclinó para mirar, acercándose lo suficiente como para que Catalina sintiera su aroma masculino mezclado con cuero y campo. Por un momento, perdió la concentración. «¿En serio?», murmuró enderezándose.
¿Y qué sugieres? Desparasitante específico para este tipo de parásitos y cambio en la dieta por algunos días. Alimento más ligero y más agua. Catalina guardó sus instrumentos. Puedo escribir las especificaciones para ti. Por primera vez, el hombre sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Creo que te subestimé, dijo. ¿Cómo te llamas? Catalina Romero. Gracias, Catalina Romero. Extendió la mano. Puedes llamarme Alejandro. Catalina sintió un choque eléctrico cuando sus manos se tocaron. ¿Alejandro? ¿No serás Alejandro Mendoza? Preguntó, sintiendo el rostro enrojecer. Él mismo. Su sonrisa se amplió al ver su expresión. Sorprendida. Catalina retiró la mano rápidamente. Discúlpame, no sabía que eras el dueño del rancho. Alejandro parecía divertido. Pensé que era obvio. Dijiste que trabajabas aquí. Y trabajo, solo no mencioné que era el patrón. Catalina se sintió simultáneamente avergonzada e irritada. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería ver cómo me tratarías sin saber quién era. Sus ojos brillaron con algo que podría ser admiración. Me gustó. La mayoría de las personas actúan diferente cuando saben que soy Alejandro Mendoza. ¿Y cómo actúan? Interesadas o asustadas. Catalina levantó la barbilla. Bueno, yo no soy ni una cosa ni la otra. Eso noté. Alejandro metió las manos en los bolsillos. Por eso voy a aceptar tu ayuda. ¿Cuándo puedes volver para revisar los caballos? Mañana, si quieres. Perfecto, ven por la mañana. Hizo una pausa. ¿Y Catalina? ¿Sí? Gracias. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me sorprendió así. Mientras caminaba de vuelta a casa, Catalina no podía sacar a Alejandro de su cabeza. Había más en él de lo que su reputación sugería, y eso la intrigaba profundamente. Catalina volvió a la mañana siguiente como habían acordado, pero esta vez fue recibida por un trabajador en la puerta principal. El patrón mandó decir que está en el corral de los caballos, le informó el hombre respetuosamente. Mientras caminaba por el rancho a la luz del día, Catalina quedó aún más impresionada por su grandiosidad. Había construcciones por todas partes. Establos, almacenes, casas para trabajadores. Y a la distancia, en lo alto de una colina, una casa grande que debía ser la residencia principal. Alejandro la esperaba en el corral, conversando con un hombre mayor que se presentó como Miguel, el capataz. ¿Cómo están los caballos?, preguntó Catalina después de los saludos. «Mejor», respondió Alejandro. «Conseguí el desparasitante que recomendaste. Miguel ya lo aplicó anoche». Catalina examinó los animales nuevamente y quedó satisfecha con lo que vio. Parecían más alertas y habían comido un poco más. «En unos días estarán completamente recuperados», dijo. «Pero es importante hacer desparasitaciones regulares para evitar que esto vuelva a pasar». «Mi veterinario no notó esto», comentó Alejandro frunciendo el ceño. «A veces pasa. Los síntomas de parásitos pueden ser sutiles al principio». Alejandro la miró, pero Catalina notó que no estaba completamente convencido. Había algo más que lo molestaba. «¿Quieres dar un paseo por el rancho?», preguntó de repente, «ya que estás aquí». Catalina vaciló. No tenía otros compromisos y admitía para sí misma que sentía curiosidad por ver más. «Está bien». Caminaron por los pastizales, Alejandro explicando sobre los diferentes tipos de ganado y las técnicas de manejo que utilizaban. Catalina quedó impresionada con su conocimiento y pasión por el trabajo, muy diferente de la imagen de ganadero arrogante que tenía de él. Fue cuando llegaron a un pasto más alejado que Catalina. Vio algo que la hizo detenerse de repente. «Ese caballo está cojeando», dijo, señalando a un animal que pastaba solo en una esquina. Alejandro siguió su mirada y suspiró. «Es tormenta». Ha estado así durante algunos días. ¿Por qué está separado de los otros? Para no empeorar la lesión.
Catalina se acercó a la cerca, observando al animal con atención. El caballo era hermoso, negro puro con una estrella blanca en la frente, pero claramente estaba con dolor. ¿Puedo examinarlo? Alejandro vaciló. No le gustan los extraños. Ha estado más agresivo desde que se lastimó. Déjame intentar. Contra su mejor juicio, Alejandro abrió la puerta. Catalina entró despacio, hablando bajo con el caballo, dejando que se acostumbrara a su presencia antes de acercarse. Tormenta la observó con desconfianza, pero no retrocedió cuando ella extendió la mano. Catalina logró tocar su cuello y gradualmente examinar su pata trasera izquierda. «Hay algo atrapado en el casco», le dijo a Alejandro. «¿Una piedra o un pedazo de metal? Mi veterinario dijo que era solo una torcedura». Catalina continuó el examen, y su corazón se apretó con lo que encontró. «Alejandro, esto no es reciente. Esta lesión ha estado así durante semanas». El rostro de Alejandro se endureció. «¿Qué quieres decir?» «La inflamación está muy avanzada». Si se hubiera tratado de inmediato, Catalina negó con la cabeza. Vamos a necesitar antibióticos, antiinflamatorios y mucho cuidado para que no se convierta en una infección seria. Alejandro entró al pasto, el rostro cerrado con rabia. El doctor Herrera me dijo que era solo reposo. Lo siento, pero estaba equivocado. Por un largo momento, Alejandro se quedó en silencio, acariciando el cuello del caballo. Catalina podía ver la lucha interna en su expresión. «Tormenta fue el primer caballo que compré cuando adquirí este rancho», dijo finalmente. «Significa mucho para mí». «¿No es demasiado tarde?», dijo Catalina suavemente, «pero necesita tratamiento adecuado». Alejandro la miró con intensidad. «¿Puedes tratarlo?» «Puedo orientar el tratamiento, pero soy estudiante». ¿Entiendes más que el veterinario al que le he estado pagando durante 5 años? Su voz tenía una dureza que Catalina no había escuchado antes. ¿Aceptas tratar a Tormenta? Catalina sintió el peso de la responsabilidad. Voy a necesitar algunos medicamentos que solo un veterinario puede prescribir. Yo los consigo. Y va a necesitar cuidados diarios durante al menos 2 semanas. ¿Puedes venir todos los días? Catalina vaciló. Quedarse 15 días viniendo al rancho significaba pasar mucho tiempo con Alejandro, y ya podía sentir que él la afectaba de una manera que no podía explicar. «Puedo», dijo finalmente. La sonrisa que Alejandro le dio hizo que su corazón se acelerara. «Gracias, Catalina. No olvidaré esto». Mientras caminaban de vuelta a la sede del rancho, Catalina no podía ignorar la sensación de que se estaba metiendo en algo mucho más grande que el tratamiento de un caballo. En los días siguientes, Catalina estableció una rutina. Llegaba al rancho todas las mañanas alrededor de las 8. Trataba a Tormenta, revisaba los otros caballos y generalmente se quedaba hasta el mediodía. Alejandro siempre estaba presente, y poco a poco Catalina fue descubriendo más sobre él. Contrario a su fama de hombre difícil, se mostró atento y genuinamente preocupado por el bienestar de los animales. ¿Creciste aquí?, preguntó Catalina una mañana mientras aplicaba pomada en el casco de Tormenta. No. Compré este rancho hace 12 años. Alejandro estaba apoyado en la cerca, observando su trabajo. Antes vivía en Barcelona. ¿Qué hacías allá? Negocios, empresas, inversiones. Su voz tenía un tono distante. Vida de oficina. ¿Y dejaste todo para ser ganadero? Alejandro tardó en responder. Digamos que necesitaba un cambio radical. Catalina sintió que había una historia detrás de esas palabras, pero no insistió. Estaba aprendiendo que Alejandro era un hombre de pocas palabras sobre su pasado. Tormenta estaba mejorando visiblemente. La inflamación había disminuido y ya apoyaba el casco con más firmeza. Catalina se sentía orgullosa del progreso. «Tienes don con los animales», comentó Alejandro.
observando cómo el caballo se mantenía tranquilo durante el tratamiento. Y siempre lo he tenido. Ser veterinaria ha sido mi sueño desde niña. ¿Por qué elegiste estudiar en Madrid en lugar de quedarte aquí en la región? Aquí no hay programa de veterinaria, y yo quería salir, conocer el mundo. Catalina hizo una pausa. Mis padres no lo entendieron muy bien. ¿Y ahora? ¿Volverás aquí después de graduarte? La pregunta tomó a Catalina desprevenida. No sé todavía. Depende de las oportunidades que aparezcan. ¿Mm? Alejandro no dijo más, pero Catalina sintió que estaba analizando su respuesta. Esa tarde, cuando ya se estaba preparando para irse, Alejandro la sorprendió con una invitación. ¿Quieres conocer el resto del rancho? Hay unos becerros nuevos que llegaron la semana pasada. Catalina vaciló solo un segundo antes de aceptar. Caminaron hasta un pasto donde unos 20 becerros pastaban tranquilamente. Son hermosos, comentó, admirando los animales. Ganado de primera calidad, inversión para el futuro. Alejandro apoyó los brazos en la cerca. Este rancho es mi vida, Catalina. Todo lo que he construido está aquí. Había una intensidad en su voz que hizo a Catalina mirarlo más atentamente. ¿Nunca te sientes solo aquí? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Alejandro la miró con una expresión indescifrable. A veces, admitió. Pero es el precio que se paga por ciertas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Alejandro estuvo en silencio durante tanto tiempo que Catalina pensó que no respondería. Decisiones que lastiman a las personas que amamos, dijo finalmente. Antes de que Catalina pudiera procesar completamente lo que había dicho, Alejandro se enderezó. Se está haciendo tarde. Te llevo hasta la carretera principal. Durante el trayecto, caminaron en silencio, pero Catalina sentía una tensión en el aire que no podía explicar. Había algo en Alejandro que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Catalina, dijo cuando llegaron a la carretera. Gracias por todo lo que estás haciendo por Tormenta. Es mi trabajo. No, no lo es. Sus ojos encontraron los de ella. Estás haciendo esto por bondad. Hay una diferencia. Catalina sintió el corazón acelerarse con la intensidad de su mirada. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero solo hizo un gesto y volvió al rancho. Esa noche, Catalina tuvo dificultad para dormir, pensando en las palabras de Alejandro y en la forma en que la había mirado. Era el 10º día de tratamiento cuando todo cambió. Catalina llegó al rancho en una mañana nublada, presintiendo que el tiempo se cerraría. Tormenta estaba mucho mejor, prácticamente curado, pero ella quería hacer una última verificación antes de darle el alta. Alejandro no estaba en el corral como de costumbre. Miguel, el capataz, explicó que había salido temprano para verificar un problema en el pasto norte. ¿Puedes ir sola hoy?, preguntó Miguel. Debe volver pronto. Catalina confirmó y se dirigió al corral. Tormenta la recibió con un relincho bajo, casi como si la reconociera. Ella sonrió, satisfecha con la recuperación del animal. Estaba terminando el examen cuando escuchó un ruido extraño viniendo del pasto adyacente. Uno de los toros jóvenes parecía agitado, corriendo de un lado a otro y bufando. Preocupada, Catalina se acercó a la cerca para observar mejor. El animal estaba claramente en pánico, y notó que había algo mal con su pata trasera. Parecía tener alambre enredado. Sin pensarlo 2 veces, Catalina tomó su mochila y entró al pasto. Era peligroso, lo sabía, pero el animal estaba sufriendo y podría lastimarse aún más. Calma, muchacho, murmuró, acercándose lentamente. Pero el toro, ya en pánico, no reconoció sus intenciones pacíficas. Cuando Catalina estaba a pocos metros, él arremetió en su dirección. Catalina intentó saltar a un lado, pero tropezó con una piedra y cayó pesadamente. Sintió un dolor punzante en el tobillo derecho en el momento en que el toro pasó corriendo a su lado, afortunadamente sin golpearla.
Intentó levantarse, pero el dolor era intenso. Su tobillo se estaba hinchando rápidamente. ¡Socorro!, gritó, pero sabía que estaba lejos de la sede del rancho. Fue entonces cuando escuchó el galope acercándose. Alejandro apareció montado en su caballo castaño, saltando de la montura antes de que el caballo siquiera se detuviera completamente. «¿Catalina? ¿Qué pasó?». Se arrodilló a su lado, el rostro pálido de preocupación. El toro tenía alambre en la pata. Intenté ayudar. Catalina trató de explicar entre respiraciones entrecortadas. Alejandro miró rápidamente al animal, que ahora pastaba tranquilamente al otro lado del pasto, y luego examinó el tobillo de Catalina con cuidado. «Esguince severo. Podría estar roto», dijo frunciendo el ceño. «Necesito llevarte al hospital. No es tan grave». Catalina protestó, intentando levantarse de nuevo. «Quédate quieta». La voz de Alejandro tenía una autoridad que no admitía discusión. «Voy a cargarte». Antes de que Catalina pudiera protestar, él la tomó en sus brazos con una facilidad que la sorprendió. Estar tan cerca de él, sentir su fuerza y su aroma, hizo que olvidara momentáneamente el dolor. Alejandro la colocó cuidadosamente en la montura de su caballo, montando detrás de ella para mantenerla segura durante el viaje hasta la sede. «¿Por qué entraste sola al pasto?», preguntó mientras cabalgaban, su voz tensa. El toro estaba sufriendo, y podrías haber muerto. La rabia en su voz era evidente. «Nunca, nunca vuelvas a hacer eso». Catalina se dio la vuelta para mirarlo, sorprendida por la intensidad de su reacción. «¿Estás enojado conmigo?». Alejandro la miró fijamente durante un largo momento. «Estoy enojado porque te lastimaste». «Estoy enojado porque podría haber sido mucho peor». Había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Catalina se acelerara, incluso a través del dolor. Llegando a la sede, Alejandro la cargó hasta su camioneta y salió disparado hacia el hospital del pueblo. Durante todo el trayecto, permaneció tenso, conduciendo con una prisa controlada. En el hospital, el diagnóstico fue esguince severo. No había fractura, pero Catalina necesitaría quedarse en reposo durante al menos una semana sin apoyar el pie. «Y nada de caminar sin muletas», instruyó el médico. Cuando salieron del hospital, Catalina esperaba que Alejandro la llevara a la casa de sus padres. En su lugar, tomó el camino de vuelta al rancho. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A mi casa». «Te quedarás allí hasta que te recuperes». «Alejandro, no necesitas hacerlo». «Sí necesito». Su voz no admitía discusión. «Te lastimaste en mi propiedad intentando ayudar a uno de mis animales. Es mi responsabilidad cuidar de ti». Catalina estaba a punto de protestar de nuevo cuando notó algo diferente en su tono. No era solo responsabilidad. Había una preocupación genuina, casi posesiva, que la hizo callar. La casa de Alejandro era impresionante. Una construcción grande y elegante en lo alto de la colina con vista a todo el rancho. Por dentro era acogedora a pesar del tamaño, decorada con muebles rústicos pero sofisticados. «Te quedarás en la habitación de huéspedes», dijo Alejandro cargando las escaleras arriba. «Tiene una vista bonita y está cerca de mi habitación en caso de que necesites algo». La habitación era hermosa, con una cama grande y ventanas que daban vista a los pastizales. Alejandro la acomodó cuidadosamente en la cama, apilando almohadas para que pudiera mantener el pie elevado. «Voy a buscar tus cosas a la casa de tus padres», dijo. «¿Qué necesitas?». «Alejandro, no necesitas hacer esto». «Puedo quedarme en casa de mis padres». Él se sentó en el borde de la cama, sus ojos serios. «Catalina, casi te lastimas gravemente hoy por culpa de uno de mis animales. Déjame cuidar de ti». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que ella no esperaba, que la hizo estar de acuerdo. «Está bien, pero solo hasta que el pie mejore». La sonrisa que Alejandro le dio fue como el sol saliendo de las nubes. «A trato hecho». Mientras salía de la habitación,
Catalina se dio cuenta de que acababa de aceptar pasar una semana en la casa del hombre que cada vez más ocupaba sus pensamientos de manera perturbadora. Alejandro volvió al final de la tarde con una maleta que su madre había preparado. Catalina pudo notar por su expresión que la conversación con sus padres no había sido de las más fáciles. No aprobaron mucho la idea, dijo Alejandro entrando a la habitación con la maleta. Te conocen de reputación. Catalina explicó sintiéndose avergonzada. ¿Y qué reputación es esa? Catalina vaciló. Que eres difícil, arrogante, que no te gusta la gente. Alejandro se rió, un sonido genuino que ella no esperaba. Bueno, al menos 2 de esas cosas son verdad. ¿Cuáles? Descúbrelo tú misma. Sus ojos brillaron con diversión. Ahora, ¿tienes hambre? Doña Margarita preparó la cena. Doña Margarita era el ama de llaves de Alejandro, una señora simpática de unos 60 años que trató a Catalina como si fuera de la familia. Sirvió la cena en la habitación de Catalina, insistiendo en que necesitaba descansar. El patrón estaba muy preocupado, comentó Margarita mientras acomodaba la bandeja. Nunca lo he visto tan alterado. Después de que Margarita se fue, Alejandro apareció con su propia bandeja. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo, acercando una silla a la cama. Era extraño, pero al mismo tiempo natural estar allí con él en esa intimidad doméstica. Conversaron sobre el rancho, sobre los estudios de Catalina, sobre todo y nada. ¿Siempre viviste aquí en el rancho?, preguntó Catalina. ¿No? Vine aquí hace algunos años después de cambios en mi vida. Su expresión se cerró ligeramente. Catalina notó que no quería entrar en detalles y cambió de tema. ¿Y cómo es administrar un lugar tan grande? Desafiante, pero gratificante. Alejandro se animó hablando del trabajo. Cada estación trae sus propios problemas y recompensas. Conversaron hasta tarde, y Catalina se sorprendió de la facilidad que tenía para hablar con él. Por debajo de la fachada ruda, Alejandro era inteligente, atento y sorprendentemente gracioso. ¿Tienes familia en la región?, preguntó en determinado momento. Alejandro vaciló. No, mi familia está distante. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Catalina se diera cuenta de que era más que distancia geográfica. Pero no insistió. ¿Y tú, además de tus padres, tienes a alguien más por aquí? Algunos primos, tíos. Familia pequeña. Catalina sonrió. Mis padres siempre quisieron más hijos, pero no pudieron. Por eso me protegen tanto. Exactamente. Cuando dije que iba a estudiar en Madrid, mi madre lloró durante una semana. Alejandro sonrió, y Catalina notó cómo eso transformaba su rostro. ¿Y te arrepientes de haberte ido? A veces extraño la tranquilidad de aquí. En Madrid todo es tan acelerado, competitivo. Hizo una pausa. Pero me gustan los desafíos. Me imagino. No cualquiera tiene el coraje de entrar sola en un pasto con un toro bravo. Catalina se rió. Esa no fue una de mis decisiones más inteligentes, pero fue valiente. Los ojos de Alejandro se volvieron serios. Eres una mujer valiente, Catalina. La forma en que dijo su nombre hizo que algo se moviera en su pecho. Había una intensidad en el aire que la ponía nerviosa y excitada al mismo tiempo. ¿Cómo supiste que estaba en el pasto?, preguntó Catalina, cambiando de tema para romper la tensión. Miguel me dijo que habías llegado. Cuando volví y no te encontré en el corral, fui a buscarte. Su expresión se endureció. Cuando te vi en el suelo. ¿Tuviste miedo? Alejandro la miró con intensidad. Estuve aterrorizado. La honestidad en su voz hizo que algo se moviera en el pecho de Catalina. ¿Por qué? Por un largo momento, él estuvo en silencio. Porque te has vuelto importante para mí, Catalina. Más importante de lo que deberías ser. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Catalina sintió el corazón acelerarse. ¡Alejandro! Sé que es complicado, continuó.
Eres joven, tienes tu vida en Madrid, tus planes. Yo soy un hombre mayor con un pasado complicado. ¿Estás cansada?, dijo eventualmente, cambiando de tema cuando se dio cuenta de que había revelado demasiado. Un poco. Alejandro se levantó, recogiendo las bandejas. Necesitas descansar para recuperarte pronto. ¡Alejandro! Catalina lo llamó cuando ya estaba en la puerta. ¿Sí? Gracias por todo. Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente, pero que hizo que su corazón se acelerara. No necesitas agradecer. Buenas noches, Catalina. Después de que se fue, Catalina se quedó pensando en la conversación. Había capas en Alejandro que apenas estaba comenzando a descubrir, y cada nuevo descubrimiento la intrigaba más. El problema era que también se estaba enamorando, y eso lo complicaba todo. Pero había algo en sus palabras, pasado complicado, que la dejaba curiosa y un poco preocupada. ¿Qué secretos escondía Alejandro? Al tercer día en la casa de Alejandro, Catalina ya podía moverse mejor con las muletas. El tobillo aún dolía, pero la compañía constante de Alejandro estaba ayudando a pasar el tiempo. Él había cancelado todos sus compromisos para quedarse cerca de ella, trabajando desde la oficina en casa cuando era necesario. Catalina se sentía culpable por estar interrumpiendo su rutina, pero al mismo tiempo conmovida por la atención. No necesitas cancelar tus compromisos por mi culpa, dijo durante el desayuno. Sí necesito. Alejandro le sirvió café. Oh, estás aquí por mi culpa. Fue mi decisión entrar en ese pasto. Y fue una decisión idiota, replicó, pero había cariño en su voz. Catalina se rió. Gracias por el apoyo, siempre a tus órdenes. La mañana pasó tranquila con Alejandro trabajando en la oficina mientras Catalina leía en la sala. Alrededor del mediodía, él tuvo que salir para resolver un problema urgente con un proveedor. Volveré en unas horas, prometió. Y Margarita está aquí. Si necesitas algo, estaré bien, ve tranquilo. Después de que Alejandro se fue, Catalina decidió explorar un poco más la casa. Con las muletas, logró llegar hasta la biblioteca, que la impresionó por la cantidad y variedad de libros. Estaba hojeando un libro sobre crianza de caballos, cuando escuchó voces alteradas viniendo del patio. Curiosa, cogió hasta la ventana y vio a Alejandro conversando agresivamente con un hombre mayor, bien vestido y de postura autoritaria. Te dije que no te quiero aquí. La voz de Alejandro estaba cargada de rabia. Alejandro, sé razonable, respondió el otro hombre con un tono condescendiente. No puedes impedirme ver cómo están las cosas. Sí puedo. Esta es mi propiedad. ¿Y mis nietos también son tu propiedad? Catalina sintió que el corazón se le detenía. ¿Nietos? Alejandro tenía hijos. Están bien cuidados, dijo Alejandro, pero su voz había perdido un poco de firmeza. En un internado, lejos de su padre. Eso no es cuidar, es abandono. Están recibiendo la mejor educación que el dinero puede comprar. ¿Y amor, cariño, una familia? El hombre mayor dio un paso adelante. Victoria no querría ver a sus hijos criados por extraños. Al escuchar el nombre Victoria, Alejandro se puso visiblemente rígido. No te atrevas a pronunciar el nombre de mi esposa. Era mi hija antes de ser tu esposa, y por tu culpa está muerta. El silencio que siguió fue cortante. Catalina vio al hombre mayor dar un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. Eso es bajo incluso para ti, dijo finalmente. ¿Es la verdad? Si no hubieras insistido en que fuéramos a esa maldita fiesta. La culpa no fue mía, Alejandro. Tú lo sabes. Lo sé. Pasaste años envenenando a Victoria contra mí, haciéndola dudar de nuestro matrimonio. Solo quería lo mejor para mi hija. Y mira lo que pasó. Alejandro gesticuló violentamente. Murió pensando que había tomado la decisión equivocada. El hombre mayor negó con la cabeza tristemente. Estás cegado por la culpa. Victoria te amaba,
Nunca dudó de eso. Sal de mi propiedad, ahora. ¿Y los niños? ¿Cuándo los traerás a casa? Cuando yo decida que es el momento. Tienen 7 años, Alejandro. Necesitan a su padre. Están mejor sin mí. No, tú eres quien está mejor sin ellos, porque así no tienes que enfrentar la realidad. Alejandro avanzó hacia el hombre con los puños cerrados. Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta. El hombre mayor lo miró durante un largo momento. Luego suspiró y se dirigió al carro. No puedes huir para siempre, Alejandro. Algún día tendrás que enfrentar la verdad. Catalina se alejó rápidamente de la ventana cuando vio a Alejandro volver a la casa. El corazón le latía con fuerza. Alejandro tenía hijos gemelos de 7 años y los mantenía lejos de él en un internado. Cuando él entró a la biblioteca algunos minutos después, intentó disimular, pero Alejandro la conocía lo suficientemente bien como para notar que algo estaba mal. ¿Escuchaste la conversación? No fue una pregunta. Catalina asintió sin saber qué decir. Alejandro se dejó caer en un sillón, pasándose las manos por el cabello. Era mi ex-suegro, el padre de Victoria. Tienes hijos. Gemelos. Mateo y Lucía. Su voz estaba cansada, derrotada. Tienen 7 años. Catalina sintió como si el mundo se hubiera dado vuelta. Y están en un internado. Es mejor así. ¿Mejor para quién? La pregunta salió más dura de lo que ella pretendía. Alejandro la miró con ojos fríos. Para todos los involucrados, son niños, Alejandro. ¿Cómo puede ser mejor que estén lejos de su padre? Porque yo no soy un buen padre. Su voz era áspera. No después de lo que pasó. Catalina se levantó, apoyándose en las muletas. Eso es lo más absurdo que he escuchado. Es la verdad. Maté a su madre. ¿Cómo puedo mirarlo sin recordar eso todos los días? No mataste a nadie. Sí lo hice. Alejandro se levantó también, comenzando a caminar de un lado a otro. Si hubiera sido un mejor esposo, si no hubiera peleado con ella esa noche. Alejandro, no puedes culparte para siempre por un accidente. Sí puedo y lo haré. Se detuvo y la miró fijamente. Por eso es mejor que los niños se queden lejos de mí. Merecen algo mejor. Catalina sintió lágrimas de frustración en los ojos. Merecen a su padre. Su padre es un hombre destrozado, Catalina. Un hombre que destruyó a su propia familia. Eso no es verdad. Sí lo es. Alejandro gritó, haciéndola dar un paso atrás. Y por eso tú también deberías irte, antes de que te destruya a ti también. El silencio que siguió estaba cargado de dolor e incomprensión. Catalina vio la angustia en los ojos de Alejandro y entendió que sus heridas eran mucho más profundas de lo que había imaginado. No voy a ningún lado, dijo finalmente con voz firme. Y no vas a destruirme porque no voy a permitirlo. Antes de que Alejandro pudiera responder, ella salió de la biblioteca, cojeando, dejándolo solo con sus demonios. Esa noche, ninguno de los dos apareció para la cena. Margarita sirvió las comidas en sus habitaciones respectivas, preocupada por la tensión que se sentía en la casa. Catalina apenas tocó la comida, pensando en los niños que no conocían a su padre, y en el hombre atormentado que se negaba a perdonarse a sí mismo. Esa noche, Alejandro no apareció para la cena. Margarita sirvió la comida de Catalina en su habitación con una expresión preocupada. El patrón ha estado en la oficina desde la tarde, dijo el ama de llaves. Ni siquiera almorzó. Catalina intentó concentrarse en la comida, pero no podía dejar de pensar en la conversación que había presenciado. La imagen de 2 niños de 7 años lejos de su padre la atormentaba. Alrededor de las 10 de la noche, decidió que no podía quedarse callada más tiempo. Bajó cojeando hasta la oficina, donde encontró a Alejandro sentado detrás del escritorio, una botella de whisky medio vacía a su lado. Catalina levantó los ojos
y ella pudo ver que había bebido más de lo que debía. No deberías estar caminando, y tú no deberías estar bebiendo solo. Alejandro se rió sin humor. Tuché. Catalina se acercó al escritorio, notando las fotografías esparcidas sobre él. Eran imágenes de dos niños hermosos, un niño y una niña con los mismos ojos oscuros que su padre. Son hermosos, dijo suavemente. O se parecen a su madre. Alejandro tomó una de las fotos. Victoria era hermosa, mucho más de lo que yo merecía. Háblame de ella. Alejandro bebió un sorbo de whisky antes de responder. Era hija de una familia tradicional y adinerada de Barcelona, rica, educada, todo lo que yo no era cuando la conocí. Estaba empezando a hacer dinero, pero todavía era considerado un nuevo rico. ¿Cómo se conocieron? En una fiesta de negocios. Ella estaba comprometida con otro hombre, un abogado que su padre había elegido para ella. Sus ojos se perdieron en los recuerdos. Pero hubo algo entre nosotros desde el primer momento. Catalina sintió una punzada de celos, pero la ignoró. ¿Y entonces? Ella rompió el compromiso por mi causa. Su familia nunca me perdonó. ¿Por qué? Alejandro se rió amargamente, especialmente su padre. Siempre pensó que yo no era lo suficientemente bueno para Victoria. Pero se casaron. Sí, y por un tiempo fuimos felices. Ella quedó embarazada pronto, tuvimos los gemelos. Su voz falló. Pero su padre nunca dejó de interferir, siempre insinuando que ella había tomado la decisión equivocada, que podría haber tenido una vida mejor. Catalina comenzó a entender la dinámica familiar. ¿Eso causaba problemas entre ustedes? A veces. Victoria era leal, pero yo podía ver que las palabras de su padre la lastimaban. Alejandro terminó el whisky de un trago. La noche del accidente, habíamos peleado por eso. Él había insinuado delante de otras personas que yo no era un buen proveedor. ¿Y Victoria te defendió? Lo hizo. Pero después en el carro dijo que estaba cansada de siempre tener que justificar nuestro matrimonio ante su familia. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandro. Dijo que a veces se preguntaba si su padre no tenía razón. Catalina sintió que el corazón se le apretaba. Alejandro. Yo me puse furioso. Dije cosas terribles, que si no era feliz, podría volver con su familia rica. Su voz estaba quebrada ahora. Fueron las últimas palabras que le dije. Perdió el control del carro 5 minutos después. El silencio que siguió fue pesado de dolor y arrepentimiento. Catalina se acercó a él, ignorando el dolor en el tobillo. No fue tu culpa, dijo colocando la mano en su hombro. Sí lo fue. Si no hubiera peleado con ella, si hubiera sido más comprensivo. Alejandro, para... Catalina se arrodilló al lado de su silla, acercando otra para quedar a la altura de sus ojos. Las parejas pelean. Es normal. No podías tú saber que eso iba a pasar. Su padre sabía que yo era culpable. Cuando llegamos al hospital y Victoria ya estaba muerta, me miró y dijo, «Espero que haya valido la pena». Catalina sintió rabia hacia el hombre que había herido a Alejandro tan profundamente. Él estaba en shock, hablando desde el dolor. No, tenía razón. Alejandro la miró con ojos torturados. Yo destruí la vida de la mujer que amaba por culpa de mi orgullo herido. ¿Y los hijos? ¿También son culpables de lo que pasó? La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. ¿No? Entonces, ¿por qué los estás castigando? No estoy castigando a nadie, estoy protegiéndolos. ¿De qué? ¿Del padre que los ama? Alejandro se levantó bruscamente, casi tirando a Catalina. Tú no entiendes. Cada vez que los miro, veo a Victoria. Veo lo que perdí, lo que destruí. Y ellos ven al padre que los abandonó.
La verdad cruda en las palabras de Catalina lo hizo retroceder como si hubiera sido abofeteado. Catalina. No, Alejandro. ¿Quieres saber la verdad? Estás siendo egoísta. Se levantó, apoyándose en el escritorio. Estás tan ocupado ahogándote en tu culpa que olvidaste que tus hijos también perdieron a su madre y necesitan a su padre. No puedo. Sí puedes. Eres el hombre más fuerte que conozco. Te vi enfrentar a un toro bravo para salvarme. Vi tu dedicación con los animales, con los trabajadores. Lágrimas corrían por el rostro de Catalina ahora. Pero no tienes el coraje de enfrentar a 2 niños de 7 años. Alejandro se quedó parado, respirando pesadamente. Por un momento, Catalina pensó que explotaría de rabia. En su lugar, se desplomó en la silla y enterró el rostro en las manos. Tengo miedo, admitió con voz quebrada. Tengo miedo de que me odien. Tengo miedo de no poder ser el padre que merecen. Catalina se acercó de nuevo, esta vez poniendo los brazos alrededor de él. Todo padre tiene esos miedos, pero nunca lo sabrás si no lo intentas. Alejandro la abrazó con fuerza, como si ella fuera la única cosa sólida en un mundo que se derrumbaba. «Ayúdame», susurró contra su cabello. «No sé cómo hacer esto solo». «No estás solo», respondió Catalina, sintiendo que estaba prometiendo mucho más que solo ayuda con los niños. «Yo te ayudo». Se quedaron así por largos minutos, abrazados en medio de la oficina, mientras el peso de los secretos finalmente comenzaba a aligerarse. Catalina sabía que se estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero también sabía que no podría abandonar a Alejandro ahora. No cuando finalmente se había abierto con ella, no cuando podía ver al hombre vulnerable detrás de la fachada dura, y ciertamente no cuando estaba completamente enamorada de él. A la mañana siguiente, Catalina se despertó con una sensación extraña. El aire en la casa parecía diferente, más ligero, como si una tormenta hubiera pasado durante la noche. Alejandro tocó la puerta de la habitación alrededor de las 8, trayendo el desayuno en una bandeja. «¿Cómo está el tobillo?», preguntó, evitando mirarla directamente a los ojos. «Mejor. Creo que mañana ya puedo intentar caminar sin las muletas». Él asintió, colocando la bandeja en la mesa al lado de la cama. Había tensión en el aire, pero diferente de la noche anterior. Esta vez era más expectativa que rabia. «Alejandro». Catalina comenzó, pero él la interrumpió. «Llamé a la escuela esta mañana temprano», dijo rápidamente. «Mateo y Lucía llegan mañana». Catalina sintió el corazón acelerarse. «¿En serio?» Dije que era una emergencia familiar. Alejandro finalmente la miró, y ella pudo ver el miedo y la determinación luchando en sus ojos. «Pasarán el resto del verano aquí». «¿Cómo te sientes?» Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto que Catalina ya había aprendido que hacía cuando estaba nervioso. «Aterrorizado», admitió. «No veo a mis hijos hace 8 meses. Apenas me conocen». «¿8 meses?» Catalina no pudo esconder la sorpresa en su voz. «La última vez que estuve en la escuela fue en su cumpleaños en marzo. Me quedé 2 horas y me fui». Su voz estaba cargada de culpa. Se quedaron con el director mientras yo hablaba con los profesores. Catalina sintió que el corazón se le apretaba. «Alejandro». «Lo sé. Soy un pésimo padre». Se sentó en el borde de la cama. «Por eso necesito tu ayuda. No sé cómo hablar con niños. Sí sabes. Solo necesitas recordar». Alejandro negó con la cabeza. Victoria era quien cuidaba de ellos. «Yo trabajaba demasiado, siempre ocupado con los negocios. Cuando ella murió, entré en pánico. No sabía ni cómo preparar avena». Catalina tomó su mano. «Tienen 7 años ahora. No necesitan avena, pero necesitan un padre. Y yo no sé ser eso. Nadie nace sabiendo. Uno aprende en el camino». Alejandro la miró con una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. «¿Te quedarás? Al menos hasta que se acostumbren a mí». La pregunta tomó a Catalina desprevenida.
Quedarse significaba posponer su regreso a Madrid, sus clases, su vida. Pero mirando a Alejandro, viendo su vulnerabilidad, supo que no podría abandonarlo. Me quedaré. El alivio en su rostro fue evidente. Gracias. Pero con una condición. ¿Cuál? Vas a tratar a los niños como hijos, no como visitas. Sin ceremonias, sin miedo. Necesitan sentir que este es su hogar. Alejandro tragó con dificultad. ¿Y si hago algo mal? ¿Lo harás? Todo padre lo hace, pero ellos perdonarán porque los niños son así. El resto del día fue una preparación frenética. Alejandro mandó remodelar 2 habitaciones que habían sido usadas como depósito, comprando muebles nuevos, juguetes, ropa. Catalina lo acompañó en todo, dando sugerencias e intentando calmarlo cuando entraba en pánico. ¿Crees que les gustará?, preguntó por 10ª vez, observando las habitaciones recién decoradas. Les va a encantar, aseguró Catalina. Pero recuerda, lo que más quieren no son juguetes o habitaciones bonitas, es a su padre. Esa noche, Alejandro apenas pudo cenar. Caminaba de un lado a otro en la sala, verificando si todo estaba perfecto. ¿Y si no quieren quedarse?, preguntó de repente. ¿Por qué no querrían? Porque están acostumbrados a la escuela. Allá tienen rutina, amigos, profesores que cuidan de ellos. Alejandro, para. Catalina se levantó del sofá. Su tobillo ya estaba mucho mejor. Estás creando problemas que no existen. Lo estoy haciendo. Tienes tanto miedo de equivocarte que vas a terminar equivocándote por culpa del miedo. Alejandro dejó de caminar y la miró fijamente. ¿Cómo logras ser tan sabia? No soy sabia, solo estoy viendo desde afuera. Catalina se acercó a él. Eres un buen hombre, Alejandro. Tus hijos se darán cuenta de eso. Y si no se dan cuenta, entonces sigues intentando hasta que lo hagan. Alejandro la atrajo hacia un abrazo, sosteniéndola con fuerza. No sé qué haría sin ti. Catalina sintió el corazón acelerarse con la proximidad. En los últimos días, la tensión entre ellos había crecido, pero ella intentaba ignorarla. Alejandro estaba vulnerable, lidiando con asuntos complejos. No era momento para complicaciones románticas. Pero cuando él se apartó ligeramente y la miró a los ojos, ella vio que sentía lo mismo. «Catalina», dijo bajito, su rostro acercándose al de ella. «Alejandro, no». Ella susurró, pero no se apartó. Yo sé que es complicado, sé que no es el momento correcto, pero... Antes de que pudiera terminar la frase, Catalina se apartó delicadamente. «Mañana llegan tus hijos», dijo suavemente. «Necesitas concentrarte en eso. Ellos son lo que importa ahora». Alejandro cerró los ojos, respirando profundo. «Tienes razón. Vamos arriba. Necesitas descansar». Cuando llegaron al final de la escalera, Alejandro se detuvo frente a su habitación. «Catalina». «¿Sí? Gracias por todo». Ella sonrió. «Buenas noches, y Alejandro. Mañana todo saldrá bien». Pero cuando cerró la puerta de la habitación, Catalina se apoyó en ella y suspiró profundamente. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que sucede después. Se estaba enamorando cada vez más de Alejandro, y eso lo complicaba todo, especialmente ahora cuando él estaba a punto de recibir a sus hijos de vuelta. Tendría que ser muy cuidadosa para no interferir en su relación con los niños, pero también tendría que cuidar su propio corazón, que ya estaba peligrosamente involucrado con esta familia fragmentada. La mañana siguiente sería un nuevo comienzo para todos ellos. Catalina solo esperaba estar preparada para lo que vendría por delante. La camioneta de la escuela llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Catalina observó desde la ventana de la sala, mientras Alejandro caminaba nerviosamente por el patio, verificando el reloj cada pocos segundos. Cuando el vehículo se detuvo, 2 niños pequeños bajaron tímidamente,
cada uno cargando una mochila. Mateo era claramente el más extrovertido de los dos. Corrió algunos pasos adelante antes de detenerse y mirar alrededor con curiosidad. Lucía se quedó más cerca de la profesora que los acompañaba, sus ojos grandes observando todo con cautela. Catalina sintió que el pecho se le apretaba al verlos. Eran exactamente como en las fotografías, pero más pequeños y frágiles de lo que había imaginado. Y la forma vacilante en que miraban a Alejandro le partió el corazón. ¡Papá!, Mateo gritó de repente, corriendo hacia su padre. Alejandro se arrodilló y abrió los brazos, atrapando al niño en un abrazo apretado. Catalina vio su espalda temblar y supo que estaba intentando no llorar. Lucía se acercó más despacio, aún aferrada a la mano de la profesora. «Hola, princesa», dijo Alejandro suavemente, extendiendo un brazo hacia ella. La niña vaciló por un momento antes de unirse al abrazo. Era claro que recordaba a su padre, pero había una reserva allí que no existía en el hermano. Catalina bajó para saludarlos después de que la profesora se fuera. Alejandro hizo las presentaciones con cuidado. «Mateo, Lucía, esta es Catalina, es una amiga especial de papá». «Hola», dijo Mateo inmediatamente, sonriendo. «¿Tú también vives aquí?» «Por ahora sí», respondió Catalina, arrodillándose para quedar a su altura. «Estoy ayudando a tu papá a preparar todo para ustedes». «¿Eres doctora?», preguntó Lucía quedamente. «Estoy estudiando para ser veterinaria. Cuido a los animales». Lucía la observó con atención antes de susurrarle algo al oído a su hermano. «¿Qué fue, amor?», preguntó Alejandro. «Lucía quiere saber si vas a mandarnos de vuelta». Mateo dijo con la honestidad brutal de los niños. El rostro de Alejandro palideció. «No, mi amor. Van a quedarse aquí conmigo para siempre, si quieren». «¿Para siempre de verdad?», preguntó Lucía con una vocecita. «¿Para siempre de verdad?». El tour por la casa fue revelador. Mateo quedó encantado con todo. Las habitaciones nuevas, los juguetes, la vista desde la ventana. Lucía era más cautelosa, tocando las cosas delicadamente como si tuviera miedo de romperlas. «¿Puedo de verdad jugar con esto?», preguntó, señalando una muñeca cara que Alejandro había comprado. «Claro, princesa, es tuya». Al final de la tarde, mientras los niños exploraban el patio, Catalina encontró a Alejandro en la cocina preparando meriendas con la ayuda de Margarita. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Extraño», admitió. «Son tan pequeños, y perdí tanto tiempo». «No lo perdiste. Están aquí ahora». «Mateo parece bien, pero Lucía...». Alejandro suspiró. «Tiene miedo de mí». «No tiene miedo. Solo está siendo cautelosa. Ella recuerda que te fuiste y no volviste. ¿Cómo hago para recuperar su confianza?». «Con tiempo y paciencia». Esa noche, a la hora de la cena, quedó claro que habría desafíos. Mateo comió todo lo que Margarita sirvió, pero Lucía apenas probó la comida. «¿No te gusta la princesa?», preguntó Alejandro. Lucía negó con la cabeza. «En la escuela, la comida es diferente». «¿Qué te gusta comer?». «Macarrones con queso y nuggets de pollo». Alejandro miró a Margarita, quien inmediatamente se ofreció para preparar algo diferente. «¿No?». Catalina intervino suavemente. «Lucía, ¿qué tal si pruebas solo un poquito? Si no te gusta, Margarita hace macarrones después. ¿Está bien?». La niña la miró con sorpresa. Claramente no estaba acostumbrada a tener límites. «¿Está bien?», dijo finalmente, probando un pedazo pequeño de pollo. Después de la cena, Alejandro intentó acostar a los niños para dormir, pero fue una batalla. Mateo quería quedarse despierto explorando, y Lucía insistía en que no podía dormir sin su profesora favorita. «En la escuela, la señorita Ana siempre cuenta un cuento», explicó. «¿Yo puedo contar un cuento?», ofreció Alejandro, claramente nervioso.
¿Tú sabes cuentos? Claro que sé. Pero cuando llegó el momento, Alejandro se quedó en blanco. Catalina, que estaba ayudando a Lucía a cepillarse los dientes, notó su dificultad. ¿Qué tal si papá y yo contamos un cuento juntos?, sugirió. El alivio en el rostro de Alejandro fue evidente. Se sentaron en el borde de la cama de Lucía, con Mateo viniendo de su habitación para escuchar también. Catalina comenzó un cuento sobre una princesa valiente, y Alejandro fue añadiendo detalles sobre el reino mágico donde vivía. Poco a poco, los niños se relajaron, Lucía acurrucándose en el regazo de su padre mientras Mateo se recostaba a su lado. Mozoy. Y entonces la princesa descubrió que el verdadero tesoro no era el oro, continuó Catalina, sino tener una familia que la amaba. ¿Como nosotros?, preguntó Mateo somnoliento. Exactamente como ustedes, respondió Alejandro, besando la frente de su hijo. Cuando los niños finalmente se durmieron, Alejandro y Catalina bajaron en silencio a la sala. Gracias, dijo. No lo habría logrado solo. Sí lo habrías logrado. Solo necesitas práctica. Alejandro se dejó caer en el sofá viéndose exhausto. Es más difícil de lo que recordaba. ¿Esperabas que fuera fácil? No, pero suspiró. Lucía todavía tiene miedo de mí. Y Mateo está tan necesitado, todo el tiempo preguntando si me voy a quedar con ellos, porque los abandonaste una vez. Necesitan estar seguros de que no volverá a pasar. ¿Cómo hago eso? Quedándote. Todos los días. ¿Siendo padre todos los días? Alejandro la miró con admiración. Eres increíble con ellos. Me gustan los niños. ¿Quieres tener hijos algún día? La pregunta tomó a Catalina desprevenida. Sí, algún día. Con alguien especial. Había algo en la forma en que él preguntó que hizo que el corazón de Catalina se acelerara. Alejandro. Disculpa, no debí haber preguntado. Se levantó. Estoy cansado. Voy a dormir. Pero cuando pasó junto a ella, se detuvo y la miró intensamente. Catalina, yo... Buenas noches, Alejandro, dijo ella suavemente antes de que él pudiera continuar. Después de que subió, Catalina se quedó sola en la sala, pensando en el día que había pasado. Ver a Alejandro con sus hijos había despertado sentimientos que no esperaba. Era torpe, nervioso, pero había tanto amor en sus ojos. Se estaba enamorando no solo de Alejandro, sino de la idea de ellos como familia, y eso la asustaba profundamente, porque sabía que tarde o temprano tendría que volver a su propia vida y dejar que esta familia fragmentada intentara reconstruirse sola. Los días siguientes trajeron una rutina nueva para todos en el rancho. Alejandro intentaba equilibrar el trabajo con el tiempo dedicado a los niños, pero era obvio que estaba luchando para encontrar el ritmo correcto. Mateo se adaptó rápidamente. Era un niño alegre y curioso que seguía a su padre por todas partes, haciendo 1000 preguntas sobre los animales y el rancho. Alejandro estaba visiblemente más relajado con él. Era más fácil lidiar con la espontaneidad del niño. Lucía era otra historia. Educada y obediente, pero distante. Observaba todo con sus ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de su padre, pero rara vez iniciaba conversaciones o mostraba entusiasmo. Tía Catalina, dijo Mateo una mañana durante el desayuno mientras Lucía comía silenciosamente sus cereales. ¿Por qué Lucía no juega conmigo? Catalina miró a la niña. Cada persona tiene su manera, Mateo. Lucía tal vez necesita más tiempo para sentirse en casa. ¿Pero yo ya me siento en casa?, protestó. Y es genial que te sientas así. Alejandro observaba la conversación en silencio. Catalina podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que miraba a su hija. Después del desayuno, Mateo salió corriendo para ver los caballos con Miguel, el capataz, pero Lucía permaneció en la cocina. ¿Quieres venir conmigo a ver cómo está Tormenta?, preguntó Catalina. La niña asintió tímidamente.
Caminaron hasta el corral en silencio. El caballo estaba completamente recuperado, pastando tranquilamente. ¿Estaba lastimado?, preguntó Lucía. Lo estaba, pero con cuidado y cariño se puso bien. Lucía observó al animal por un largo momento. A veces las personas también se lastiman, ¿verdad? La pregunta tomó a Catalina desprevenida por su profundidad. ¿Se lastiman? ¿Papá está lastimado? Catalina se arrodilló al lado de la niña. ¿Por qué preguntas eso? Porque se pone triste a veces, yo lo veo. Lucía bajó los ojos. Es por mamá. El corazón de Catalina se apretó. ¿Te acuerdas de mamá? Un poquito. Olía bien, y nos cantaba para dormir. Una lágrima corrió por el rostro de la niña. Papá dejó de cantar después de que ella se fue. Catalina la atrajo hacia un abrazo. ¿Sabes lo que creo? Creo que papá tenía tanto miedo de estar triste que olvidó cómo ser feliz. Pero ahora ustedes están aquí para recordárselo. ¿Cómo? Siendo ustedes mismos, jugando, riendo, dándole mucho amor. Lucía se quedó pensativa. ¿Te gusta papá? La pregunta directa hizo que Catalina se sonrojara. ¿Me gusta? ¿Como novio? Lucía. No me importa, la niña dijo rápidamente. Si te gusta papá como novio, tú eres linda. Antes de que Catalina pudiera responder, escucharon gritos viniendo del pasto cercano. ¡Socorro, tía Catalina! Era Mateo. Catalina corrió hacia la voz con Lucía detrás de ella. Encontraron al niño en una situación preocupante. Había intentado montar uno de los caballos más dóciles y ahora estaba colgando del costado del animal, con miedo de caer. «¡No te muevas!», gritó Catalina, acercándose con calma al caballo. El animal estaba nervioso, pero no agresivo. Catalina logró calmarlo y ayudar a Mateo a bajar con seguridad. ¿Estás lastimado?, preguntó examinando al niño. No, solo me asusté. Mateo estaba pálido. ¿No le dices a papá? Claro que le voy a decir. Y tú también. Va a estar enojado. Va a estar preocupado. Es diferente. Cuando volvieron a la casa, Alejandro estaba en la oficina. Catalina tocó la puerta con los dos niños. Mateo tiene algo que decirte, dijo. El niño, con la cara hacia abajo, confesó la aventura. Para sorpresa de Catalina, Alejandro no gritó. En su lugar, se arrodilló frente a su hijo. ¿Te lastimaste? No, papá. ¿Por qué intentaste montar solo? Quería impresionarte. Quería mostrarte que soy valiente como tú. Alejandro atrajo a su hijo hacia un abrazo. Mateo, ya me impresionas todos los días, pero nunca hagas algo peligroso para impresionar a alguien. Tu seguridad es más importante que cualquier cosa. ¿No me vas a mandar de vuelta a la escuela? No voy a hacerlo, pero vamos a tener que establecer algunas reglas. ¿Está bien? Mateo asintió, aliviado. Esa tarde, Alejandro reunió a los niños en la sala para hablar sobre las reglas de la casa. Catalina observó desde la cocina, impresionada con su paciencia. Regla número 1, dijo. Nunca se acerquen a los animales sin un adulto cerca. ¿Ni siquiera a los caballitos pequeños?, preguntó Mateo. Ni siquiera a los caballitos pequeños. ¿Y si queremos aprender a montar?, preguntó Lucía tímidamente. Alejandro sonrió. Era la primera vez que ella mostraba interés en algo. Entonces aprendemos juntos. Yo les enseño. ¿Sabes montar muy bien?, continuó ella. Lo sé. ¿Quieres que te enseñe a ti también? Lucía asintió, y por primera vez desde que llegara, sonrió de verdad. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba más ligero. Mateo contaba sus aventuras del día, y Lucía hacía preguntas sobre los animales del rancho. «Papá», dijo Mateo de repente, «la tía Catalina dijo que cantabas para nosotros cuando éramos bebés». Alejandro miró a Catalina, luego a los niños. «¿Tú las cantaba? ¿Te acuerdas de las canciones?», preguntó Lucía. «Algunas».
¿Nos cantas hoy? Alejandro vaciló, y Catalina vio la emoción en sus ojos. No sé si me acuerdo bien. No importa si no sale perfecto, dijo Lucía, con la sabiduría de quien ya había aprendido que nada en la vida era perfecto. Más tarde, en las habitaciones de los niños, Alejandro cantó una canción de cuna que Victoria solía cantar. Su voz estaba temblorosa al principio, pero se fue volviendo más firme conforme continuaba. Cuando los niños se durmieron, él y Catalina bajaron en silencio. «Gracias», dijo en la sala. «¿Por qué?» «Por hoy. Por ayudar con Mateo. Por hacer que Lucía hablara». La miró intensamente. «Por ayudarme a ser padre de nuevo. Siempre fuiste padre, Alejandro. Solo lo olvidaste por un tiempo». Se quedaron en silencio, el aire cargado de cosas no dichas. Finalmente, Alejandro se acercó a ella. «Catalina, necesito decirte algo». «¿Qué?» «Me estoy enamorando de ti. En realidad, creo que ya me enamoré». El corazón de Catalina se disparó. «Alejandro, sé que es complicado. Sé que tienes tu vida, tus planes, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada». Catalina lo miró a los ojos, viendo toda la vulnerabilidad que él rara vez mostraba. «Yo también me estoy enamorando de ti», admitió finalmente. «Pero eso hace todo más difícil». «¿Por qué?» «Porque ahora tienes a tus hijos de vuelta. Necesitan estabilidad, certezas, no otra persona más que pueda desaparecer de sus vidas». Alejandro sostuvo su rostro entre las manos. «Tú no vas a desaparecer». «¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque no voy a permitirlo». Antes de que Catalina pudiera responder, él la besó. Fue un beso suave, lleno de sentimientos reprimidos y promesas no verbalizadas. Cuando se separaron, Catalina estaba temblando. «Alejandro, necesitamos ir despacio». «Por los niños. Lo sé, pero quiero que sepas cómo me siento». Catalina se sintió aún tocada por el beso. «Lo sé. Y tú sabes cómo me siento yo». Esa noche, por primera vez desde que llegara al rancho, Catalina tuvo certeza de una cosa. Estaba completamente enamorada de Alejandro y de sus hijos. El problema era descubrir cómo encajar este amor en la vida que había construido para sí misma. Los siguientes días trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de la casa. El beso había creado una intimidad nueva entre Alejandro y Catalina, aunque ambos se esforzaban por mantener las apariencias normales frente a los niños. Lucía se estaba abriendo gradualmente más. Todavía era la más reservada de los gemelos, pero había comenzado a buscar tanto a Alejandro como a Catalina para pequeñas cosas. Ayuda para alcanzar un juguete, preguntas sobre los animales, o simplemente para sentarse al lado de ellos durante las comidas. Mateo, por otro lado, estaba floreciendo. La personalidad extrovertida que había sido contenida en la escuela interna ahora explotaba en energía pura. Seguía a Alejandro por todo el rancho, imitando sus gestos e intentando ayudar con las tareas. «Papá, ¿puedo ayudarte a darles de comer a los caballos?», preguntó una mañana soleada. «Puedes, pero tienes que prometer que harás exactamente lo que te diga». «Lo prometo». Catalina los observó desde la ventana de la cocina, sonriendo al ver cuán natural se estaba volviendo Alejandro en el papel de padre. Todavía había momentos de inseguridad, pero se estaban volviendo más raros. «¿O están felices?», comentó Margarita, acercándose con una taza de café. «Lo están. Y el patrón también. Hace mucho que no lo veía sonreír tanto». Catalina sintió el corazón calentarse. «Los niños le hacen bien». «No son solo los niños», dijo Margarita con una sonrisa conocedora. «Tú también tienes tu parte en esto». Antes de que Catalina pudiera responder, Lucía apareció en la cocina todavía en pijama. «Tía Catalina, ¿puedes ayudarme con mi cabello? Quiero verme bonita como tú». «Claro, cariño. Primero lavemos tu cara». Mientras cepillaba el cabello de la niña,
Catalina se preguntó cuándo se había convertido en tía Catalina para ellos. La transición había sido tan natural que ni siquiera lo había notado. Tía Catalina, dijo Lucía, mirándola a través del espejo. ¿Vas a vivir aquí para siempre? La pregunta directa hizo que Catalina pausara el cepillo. ¿Por qué preguntas eso? Porque me gustas aquí, y papá se pone más feliz cuando estás cerca. Lucía continuó. A Mateo también le gusta. Dijo que eres como una mamá, solo que diferente. El corazón de Catalina se apretó. ¿Qué piensas tú de eso? Lucía se quedó pensativa por un momento. Creo que está bien. Mamá se fue al cielo, ¿verdad? Pero tú estás aquí. La simplicidad de la observación infantil tocó a Catalina profundamente. ¿Extrañas a mamá? A veces. Pero es difícil extrañar a alguien que apenas recuerdas. Lucía se dio vuelta para enfrentarla. ¿Es malo que no me acuerde mucho de ella? No, cariño, eras muy pequeña. ¿Pero sabes lo que creo? Creo que tu mamá dejó su amor dentro de tu corazón, aunque no te acuerdes de todo. Lucía sonrió, una de esas sonrisas raras y preciosas. Eres muy sabia, tía Catalina. Más tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Catalina encontró a Alejandro en la oficina lidiando con papeleo. ¿Cómo van los negocios?, preguntó. Bien. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Se recostó en la silla. Estar aquí con los niños no está interfiriendo tanto como pensaba. Pareces sorprendido. Lo estoy. Siempre pensé que ser padre significaba renunciar a todo lo demás, pero está siendo natural. Catalina se sentó en la silla frente al escritorio. ¿Victoria no te dejaba participar en la crianza de ellos? Alejandro vaciló. No es que no me dejara. Yo me alejé. Trabajaba tanto para darles lo mejor que olvidé estar presente. ¿Y ahora? Ahora veo que la presencia vale más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Fueron interrumpidos por gritos del patio. Corrieron afuera y encontraron a Mateo llorando, sosteniendo su rodilla, mientras Lucía estaba a su lado, claramente preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro, arrodillándose al lado de su hijo. Me tropecé y me raspé la rodilla. Mateo sollozó. Déjame ver. Alejandro examinó la herida. Era superficial, pero sangraba un poco. No es nada grave, campeón. Vamos a limpiarla y a ponerte una curita. ¿Va a doler un poquito? Va a doler un poquito, pero eres valiente, ¿verdad? Mateo asintió, intentando dejar de llorar. Mientras Alejandro cuidaba la herida, Catalina notó cómo Lucía observaba todo atentamente. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó. Estoy bien. Solo tenía miedo de que Mateo se hubiera lastimado de verdad. Te preocupas mucho por tu hermano. Es mi familia. Tenemos que cuidar a la familia. La profundidad de la respuesta de una niña de 7 años impresionó a Catalina. Entendió que Lucía, a pesar de ser reservada, tenía un sentido de responsabilidad muy desarrollado para su edad. Listo, anunció Alejandro terminando de poner la curita. Mateo está como nuevo. Gracias, mamá y papá. Mateo se lanzó a los brazos de su padre. Cuidas muy bien de nosotros. Catalina vio los ojos de Alejandro llenarse de lágrimas. Lágrimas de felicidad esta vez. Esa noche, después de que los niños fueron a dormir, Alejandro y Catalina se sentaron en el porche, observando las estrellas. ¿Sabes qué me preguntó Lucía hoy?, dijo Catalina. ¿Qué? Si voy a vivir aquí para siempre. Alejandro se dio vuelta para mirarla. ¿Y qué respondiste? No respondí, no supe qué decir. ¿Y si te pidiera que te quedaras? Catalina sintió el corazón acelerarse. Alejandro, sé que es muy temprano, muy complicado, pero no puedo imaginar nuestra vida sin ti. Tomó su mano. Los niños te aman. Yo te amo. ¿Me amas? Te amo. Completa, locamente. Sus ojos estaban serios. Y creo que tú también me amas.
Catalina no pudo negarlo. Te amo. Te amo a ti y amo a Mateo y Lucía como si fueran mis propios hijos. Entonces, ¿por qué dudar? Porque tengo miedo. Se levantó, caminando hasta el borde del porche. Tengo miedo de que esto sea solo un momento. Que cuando llegue la realidad, te des cuenta de que esto no es lo que quieres. Alejandro se acercó, colocando las manos en sus hombros. Catalina, mírame. Ella se dio vuelta a regañadientes. Esta es la realidad. Yo, tú, los niños. Esta vida que estamos construyendo juntos. Y es exactamente lo que quiero. ¿Y mis estudios? ¿Mi carrera? Puedes seguir estudiando. Puedes trabajar como veterinaria aquí en la región. Hay muchos ganaderos que necesitarían tus servicios. Catalina consideró sus palabras. Era posible. No sería la vida que había planeado, pero tal vez era la vida que realmente quería. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo? No sé, solo necesito estar segura. Alejandro asintió, a pesar de la decepción en sus ojos. Entiendo. Pero, Catalina, ¿sí? Voy a esperar el tiempo que sea necesario. Esa noche, Catalina se quedó despierta durante horas pensando en el futuro. Por primera vez en su vida, tenía que elegir entre lo que había planeado y lo que el corazón pedía. Y el corazón estaba gritando demasiado fuerte para ser ignorado. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional para Catalina. Durante el día se veía completamente integrada en la rutina de la familia, ayudando con los niños, dando consejos sobre los animales, participando en las comidas, como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero por la noche, sola en su habitación, las dudas volvían con toda su fuerza. ¿Estaba tomando la decisión correcta? Abandonar sus estudios en Madrid por un amor que podría no durar. Alejandro, percibiendo su lucha interna, no presionaba. Continuaba cariñoso y atento, pero respetaba el espacio que ella había pedido. Fue una tarde de jueves cuando todo cambió. Catalina estaba en el corral examinando una yegua que parecía incómoda cuando escuchó los gritos. Eran gritos de pánico viniendo de la dirección de la casa. Tía Catalina, ¡ayuda! Era Mateo corriendo hacia ella, el rostro rojo de lágrimas y desesperación. ¿Qué pasó?, preguntó Catalina, agarrando al niño por los hombros. Es Lucía. No responde. El corazón de Catalina se detuvo. ¿Dónde está? En la casa del árbol. Subió muy alto y después se cayó. Catalina corrió como nunca había corrido en su vida. Mateo a su lado. Encontró a Lucía tirada al pie de un árbol alto, inconsciente, una mancha de sangre en su frente. ¡Lucía! Catalina se arrodilló al lado de la niña, verificando sus signos vitales. Estaba respirando pero no reaccionaba a los llamados. ¿Dónde está papá?, le preguntó a Mateo. Fue al pueblo. No vuelve hasta la noche. Catalina tomó una decisión rápida. Mateo, corre hasta la casa y pídele a Margarita que llame al hospital. Dile que es una emergencia. Después pídele que llame a tu padre. ¿Y Lucía? Yo cuido de ella. ¡Ve! Mateo corrió, y Catalina se quedó sola con Lucía. La niña estaba pálida y había una marca morada formándose en su frente. Catalina verificó si no había fracturas obvias, pero no se atrevió a moverla. Lucía, cariño, ¿puedes oírme?, susurró, sosteniendo la manita fría de la niña. En pocos minutos, Margarita llegó corriendo, seguida por Miguel y otros trabajadores. La ambulancia viene en camino, jadeó Margarita, y logré hablar con el patrón. Está volviendo. ¿Cómo estaba cuando se cayó?, preguntó Catalina a Mateo, que había vuelto y ahora lloraba quedamente. Estaba jugando a ser un pájaro. Subió muy alto y la rama se rompió. Catalina examinó el árbol y vio la rama partida. Lucía había caído de al menos 3 metros de altura. La ambulancia llegó en 15 minutos, que parecieron horas. Los paramédicos examinaron rápidamente a Lucía antes de colocarla en una camilla.
La llevamos al hospital. ¿Alguien viene con nosotros?, preguntó uno de ellos. Yo voy, dijo Catalina inmediatamente. Yo también quiero ir, gritó Mateo. Mateo, es mejor que te quedes aquí con Margarita hasta que llegue papá, dijo Catalina gentilmente. Yo cuido de Lucía y los llamo. ¿Está bien? El niño vaciló, pero asintió. En el hospital, Catalina acompañó a Lucía a la sala de emergencias, donde los médicos la examinaron minuciosamente. Todavía no había despertado, y eso preocupaba a todos. ¿Relación con la paciente?, preguntó el médico. Catalina vaciló solo un segundo. Y soy su madrastra. No era oficialmente cierto, pero se sentía cierto en su corazón. 20 minutos después, Alejandro llegó corriendo por los pasillos del hospital, los ojos desesperados. ¿Cómo está?, fue lo primero que preguntó. Todavía inconsciente. Los médicos están haciendo pruebas para ver si hay trauma craneal. Alejandro se dejó caer en una silla, enterrando el rostro en las manos. No debía haber salido. Debía haber estado allí. Alejandro, no fue tu culpa. Los accidentes pasan. Pasan porque soy un padre irresponsable. Dejo que mis hijos suban a los árboles mientras voy a resolver negocios. Para con eso. Catalina se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Eres un padre maravilloso. Lucía estaba jugando, siendo niña. Eso es normal. ¿Y si no despierta? ¿Y si? Va a despertar. Catalina apretó su mano. Lucía es fuerte. Todo estará bien. Esperaron durante 2 horas hasta que un médico salió para hablar con ellos. La niña despertó, dijo, y Catalina sintió las piernas debilitarse de alivio. Tiene una conmoción leve, pero los exámenes no muestran trauma severo. La mantendremos en observación durante 24 horas, pero el pronóstico es bueno. ¿Puedo verla?, preguntó Alejandro. Pueden, pero está un poco confundida todavía. Es normal. En la habitación, Lucía estaba despierta pero pálida, con un vendaje en la frente. «¿Papá?», dijo débilmente cuando los vio entrar. «Hola, princesa». Alejandro se acercó a la cama, besando su frente. «¿Cómo te sientes?». «Me duele la cabeza. Y tengo sed». «La enfermera te traerá agua», dijo Catalina, acercándose al otro lado de la cama. Lucía la miró con ojos todavía un poco desenfocados. «La tía Catalina, ¿te quedaste conmigo en el hospital?». «Me quedé, cariño». «Gracias». Lucía extendió su manita hacia ella. «Eres como una mamá de verdad». Las palabras de la niña golpearon a Catalina como un rayo. Miró a Alejandro y vio sus propias emociones reflejadas en sus ojos. «Lucía», dijo Alejandro suavemente, «¿qué quieres decir con eso?». «La tía Catalina cuida de nosotros como una mamá cuidaría. Y tú te pones feliz cuando ella está cerca». Lucía habló despacio pero con convicción. «Se gustan, ¿verdad?». Alejandro y Catalina intercambiaron miradas. «Nos gustamos», respondió Alejandro honestamente. «¿Entonces puede ser nuestra nueva mamá?». La pregunta inocente hizo que Catalina sintiera lágrimas en los ojos. «Lucía, eso es algo muy serio», dijo Catalina con cuidado. «Lo sé. Por eso pregunto». La niña la miró con sus ojos grandes. «¿Quieres ser nuestra mamá, tía Catalina?». Catalina miró a Lucía, luego a Alejandro. En ese momento, en la habitación del hospital, todas sus dudas se desvanecieron. «Sí», dijo, sintiendo como si finalmente estuviera llegando a casa. «Más que cualquier cosa en el mundo». Lucía sonrió, la sonrisa más hermosa que Catalina hubiera visto jamás. «¿Y Mateo?». «Él va a querer», dijo la niña. «Tenemos que preguntarle», dijo Alejandro, también sonriendo. «¿Puedo llamarlo?», preguntó Lucía. Catalina se rió a través de las lágrimas. «Creo que podemos esperar hasta que salgas del hospital, ¿no crees?». «Está bien, pero ¿prometes que no cambiarás de idea?». «Lo prometo».
Alejandro se acercó a Catalina, sosteniendo su mano libre. ¿Estás segura?, susurró. Absolutamente, respondió ella. Esta es mi familia. Ustedes son mi hogar. Esa noche, mientras Lucía dormía en el hospital, Alejandro y Catalina hablaron sobre el futuro, sobre el matrimonio, sobre Catalina terminando sus estudios en la región, sobre construir una vida juntos. Cuando el sol salió al día siguiente, Catalina supo que estaba exactamente donde debía estar. Había encontrado no solo el amor de su vida, sino una familia entera que la completaba. Lucía se recuperó rápidamente, y una semana después, los 4 estaban reunidos en la sala del rancho para una conversación importante. Mateo, comenzó Alejandro. Tenemos una pregunta para ti. ¿Qué pregunta? ¿Cómo te sentirías si la tía Catalina se casara conmigo y se convirtiera en tu madrastra de verdad? Mateo miró de uno a otro, luego a Lucía, quien asintió alentadoramente. ¿Eso significa que va a vivir aquí para siempre? Para siempre, confirmó Catalina. Mateo gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Siempre quise una mamá, y tú eres la mejor mamá del mundo. Y así, en medio de la sala del rancho, con 2 niños en sus brazos y el hombre que amaba a su lado, Catalina supo que había tomado la decisión correcta. A veces la mejor vida no es la que planeamos, sino la que el corazón elige para nosotros. 3 meses pasaron en un torbellino de felicidad y ajustes. Catalina se había transferido oficialmente a un programa de veterinaria en la Universidad Estatal, a solo 1 hora de distancia del rancho. Podía continuar sus estudios mientras estaba presente para Alejandro y los niños. La boda estaba planeada para la primavera, una ceremonia sencilla en el rancho con amigos cercanos y familia. Mateo y Lucía estaban involucrados en cada detalle, desde elegir las flores hasta probar muestras de pastel. Los niños se habían transformado completamente. La energía de Mateo ahora se canalizaba en ayudar en el rancho, aprendiendo todo lo que podía de su padre. Lucía había florecido en una niña confiada y curiosa, que ya no se escondía detrás del silencio. Incluso había comenzado a cantar de nuevo, enseñándole a Catalina las canciones de cuna que su madre solía cantar. Un sábado por la mañana, Catalina estaba en la clínica que había montado en el rancho, examinando un ternero enfermo de un vecino. Cuando Alejandro apareció en la puerta con ambos niños, «Tenemos una sorpresa para ti», anunció Mateo, apenas pudiendo contener su emoción. «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Catalina, lavándose las manos. «Tienes que cerrar los ojos», insistió Lucía. Catalina siguió el juego, dejando que Alejandro la guiara afuera. Cuando abrió los ojos, vio un hermoso letrero en la entrada de la clínica. Servicios Veterinarios Romero Mendoza. «Aún no estamos casados», dijo, tocada por el gesto. «Pero pronto lo estaremos», dijo Alejandro, envolviendo sus brazos alrededor de ella. «Oye, quiero que todos sepan que eres parte de esta familia ahora». «¿Te gusta, tía Catalina?», preguntó Lucía. Los niños todavía la llamaban tía Catalina, aunque habían comenzado ocasionalmente a llamarla mamá cuando las emociones eran intensas. Catalina les había dicho que podían llamarla como se sintiera correcto para ellos. «Me encanta. Los amo a todos». Esa tarde, mientras los niños jugaban con los perros del rancho, Alejandro y Catalina se sentaron en el porche observándolos. «Nunca pensé que podría ser tan feliz de nuevo», dijo Alejandro en voz baja. «Después de que Victoria murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado». «Ella querría que fueras feliz», dijo Catalina. «Querría que los niños fueran felices». «Lo sé. He estado pensando mucho en eso últimamente». Hizo una pausa. «Fui a visitar su tumba la semana pasada. Primera vez en 3 años». Catalina apretó su mano, sin decir nada, solo escuchando. «Le hablé de ti, de cómo me salvaste a los niños. Creo que le habrías gustado. Me gustaría haberla conocido. Era increíble,
pero también estaba luchando con las expectativas de su padre, con tratar de complacer a todos. Tú eres diferente. Sabes quién eres y qué quieres. Quiero esto, dijo Catalina firmemente. Te quiero a ti y a Mateo y Lucía. Quiero esta vida que estamos construyendo. El sonido de un carro los interrumpió. Un sedán negro elegante se detuvo frente a la casa, y el padre de Victoria salió. Catalina sintió a Alejandro tensarse a su lado. «Quédate aquí», dijo, levantándose. Pero Catalina también se levantó. «No, enfrentamos esto juntos». El señor Navarro se acercó lentamente, viéndose más viejo que cuando Catalina lo había visto meses atrás. Sus ojos cayeron sobre los niños jugando en el patio, y su expresión se suavizó. «Alejandro», dijo. «Ricardo», la voz de Alejandro era neutral. «¿Qué haces aquí?» «Vine a disculparme». La voz del hombre mayor estaba cargada de arrepentimiento. «Ya ver a mis nietos, si me lo permites». Alejandro estuvo en silencio por un largo momento. Catalina podía ver la guerra que se libraba dentro de él. Finalmente habló. «Son tus nietos. Tienes derecho a verlos. Gracias». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «He sido un viejo terco y amargado. Te culpé porque no podía aceptar que mi hija se había ido. Pero mantenerme alejado de esos niños, eso estuvo mal». «Sí, estuvo mal», dijo Alejandro firmemente. «Pero yo también estuve mal. Dejé que la culpa me alejara de ellos. Ambos cometimos errores». Mateo y Lucía habían notado al visitante y vinieron corriendo. «¿Quién es ese?», preguntó Mateo. Alejandro se arrodilló a su nivel. «Este es su abuelo, el papá de su mamá. Le gustaría conocerlos a ambos, si están de acuerdo». Los niños miraron a su abuelo con curiosidad, pero sin miedo. Lucía dio el primer paso. «¿Tienes fotos de nuestra mamá?», preguntó. «¿Cuando era pequeña como nosotros?». Ricardo sonrió a través de las lágrimas. «Tengo cientos». «¿Les gustaría verlas?». «Sí, por favor». Durante las siguientes horas, todos se sentaron en la sala mientras Ricardo mostraba fotos y contaba historias sobre la infancia de Victoria. Catalina observó cómo Alejandro gradualmente se relajaba, incluso riendo con algunas de las historias. Los niños estaban fascinados, aprendiendo sobre la madre que apenas recordaban. «Era valiente», dijo Ricardo, mostrando una foto de la joven Victoria en un caballo. «Intrépida, realmente. Cuando tenía 8 años, intentó montar el caballo más grande de nuestro rancho. La tiraron y se rompió el brazo, pero volvió a subirse después de que sanó». «Igual que Mateo», dijo Lucía. «Él siempre hace cosas valientes. Y tú te pareces a ella también», le dijo Ricardo a Lucía. Victoria era callada. Observaba todo antes de actuar. Inteligente como ella sola. Cuando Ricardo se preparaba para irse, apartó a Alejandro. «Estuve equivocado contigo», dijo. «Amabas a mi hija. Lo que pasó no fue tu culpa. Fue un accidente, un terrible accidente. Debí haber dicho eso hace años en lugar de culparte». «Yo me culpé lo suficiente por ambos», admitió Alejandro. «Es hora de parar, hijo. Mira lo que tienes aquí». Ricardo hizo un gesto hacia Catalina y los niños. «Victoria estaría feliz de verte feliz de nuevo. Querría que los niños tuvieran una madre que los amara. Catalina ha sido una bendición. Puedo verlo. Trátala bien. Lo haré». Después de que Ricardo se fue, Alejandro encontró a Catalina en la cocina ayudando a Margarita a preparar la cena. La envolvió en sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por darme el coraje de soltar el pasado, por mostrarme que podía ser feliz de nuevo». Catalina se dio vuelta en sus brazos. «Lo hiciste tú mismo. Yo solo creí en ti. Hacemos un buen equipo. El mejor». El día de la boda llegó en una perfecta mañana de primavera. El rancho había sido transformado en un país de maravillas de flores y cintas blancas. Catalina usaba un vestido de marfil simple,
su cabello suelto con flores silvestres entretejidas. Mateo y Lucía, vestidos con atuendos a juego, servían como portador de anillos y niña de las flores. Mientras Catalina caminaba por el pasillo improvisado del brazo de su padre, vio a Alejandro esperándola, lágrimas ya corriendo por su rostro. Mateo estaba a su lado en una versión en miniatura del traje de su padre, y Lucía esparcía pétalos de rosa con seria concentración. «Muy queridos», comenzó el ministro, pero Catalina apenas escuchó las palabras. Estaba perdida en los ojos de Alejandro, viendo todo su futuro reflejado allí. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Alejandro fue firme y fuerte. «Catalina, entraste en mi vida cuando había renunciado a la felicidad. Me mostraste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca demasiado tarde para ser la persona que estás destinado a ser. Me devolviste a mis hijos y les diste una madre que los ama incondicionalmente. Prometo amarte, honrarte y elegirte cada día por el resto de mi vida». Llegó el turno de Catalina y habló a través de lágrimas felices. «Alejandro, cuando me perdí y llegué a tu rancho, pensé que solo buscaba direcciones, pero realmente estaba buscando un hogar, y lo encontré en ti y en Mateo y Lucía. Me enseñaste que los mejores planes son a veces los que nunca hacemos, y las historias de amor más grandes comienzan cuando somos lo suficientemente valientes como para arriesgarnos. Prometo estar a tu lado, ser madre de tus hijos, y construir una vida contigo llena de amor y risas». Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Alejandro besó a Catalina mientras Mateo vitoreaba y Lucía aplaudía. La recepción fue una celebración alegre. Los trabajadores del rancho se mezclaban con los amigos universitarios de Catalina y los asociados de negocios de Alejandro. Incluso Ricardo estaba allí, jugando con sus nietos y viéndose más en paz de lo que había estado en años. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Alejandro y Catalina se quedaron observando a sus invitados bailar. Mateo estaba enseñándole al nieto de Margarita cómo hacer un apretón de manos complicado, mientras Lucía mostraba a un grupo de niños los nuevos gatitos del rancho. «¿Feliz?», preguntó Alejandro. «Más feliz de lo que jamás imaginé posible», respondió Catalina. «¿Sabes cuál es la mejor parte?». «¿Cuál?». «Esto es solo el comienzo». 5 años después, Catalina estaba sentada en el mismo porche, observando una escena muy diferente. Mateo, ahora de 12 años, le estaba enseñando a su hermanito Javier cómo lanzar una pelota de béisbol. Lucía, de 11, estaba sentada en el pasto con su hermana de 3 años, Sofía, haciendo cadenas de margaritas. La mano de Catalina descansaba sobre su vientre embarazado, sintiendo el aleteo de su cuarto hijo. Alejandro salió con 2 vasos de limonada, sentándose a su lado con un suspiro satisfecho. «Menuda tripulación tenemos», dijo. «Menuda vida hemos construido», corrigió Catalina. La práctica veterinaria había crecido más allá de sus sueños más salvajes. Ahora empleaba a otros 2 veterinarios y atendía ranchos a kilómetros de distancia. Alejandro también había expandido el rancho, pero había aprendido a equilibrar el trabajo y la familia, nunca perdiéndose una obra de teatro escolar o un juego de béisbol. Mateo acababa de ser aceptado en un prestigioso programa agrícola, planeando regresar para dirigir el rancho algún día. Lucía había descubierto un amor por la música y llenaba la casa con melodías de piano cada noche. ¿Alguna vez piensas en ese día en que te perdiste?, preguntó Alejandro. Todo el tiempo, admitió Catalina. El mejor giro equivocado que tomé. No fue un giro equivocado, dijo Alejandro, besando su sien. Que solo un camino diferente hacia donde siempre estuviste destinada a estar. Mientras las risas de los niños llenaban el aire y el sol se ponía sobre el rancho, Catalina reflexionó sobre el viaje que la había traído aquí. Se había propuesto ser veterinaria, tener una carrera, dejar su marca en el mundo. Había hecho todo eso,
pero también había encontrado algo más precioso. Una familia, un hogar, un amor que los había sanado tanto a ella como a Alejandro. A veces los mejores destinos son aquellos que nunca planeamos alcanzar. A veces perderse es la única manera de encontrar lo que estábamos buscando todo el tiempo. Y a veces, tropezar con la propiedad equivocada nos lleva exactamente al lugar correcto. Cuando cayó la noche sobre el rancho, Alejandro reunió a los niños para su rutina de dormir. Catalina observó desde la puerta mientras leía historias, los arropaba y cantaba las canciones de cuna que Victoria una vez cantó. Lucía le había enseñado a recordarlas, y ahora eran parte del tejido de su familia. «Papi», preguntó Sofía somnolienta, «cuéntanos otra vez cómo conociste a mami». «Bueno, princesa, mami estaba perdida, y llegó a nuestro rancho buscando direcciones». «¿Y le diste direcciones?», preguntó Mateo. Aunque había escuchado la historia 100 veces, se las di, pero ella siguió volviendo. «Por los caballos», agregó Lucía. «Por todos nosotros», dijo Catalina, entrando a la habitación. «Y volví porque había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». «¿Qué era eso?», preguntó Sofía. «Una familia, amor, un hogar». Catalina besó a cada niño de buenas noches. «Todos ustedes». Más tarde, solos en su habitación, Alejandro atrajo a Catalina cerca. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó. «¿De dejar Madrid? ¿Cambiar tus planes?». «Ni uno solo», dijo honestamente. «Esta vida, esta familia, tú, es todo lo que nunca supe que quería. Te amo, Catalina Mendoza». «Y yo te amo». Mientras se quedaban dormidos en los brazos del otro, Catalina pensó en la chica que había sido hace 5 años, tan segura de su camino, tan enfocada en sus planes cuidadosamente trazados. Esa chica nunca habría creído que esto era donde terminaría. Pero esa chica no sabía lo que Catalina sabía ahora, que a veces las aventuras más grandes comienzan con un giro equivocado, que el amor más profundo crece en suelo inesperado, y que el hogar no es un lugar que encuentras en un mapa, es un sentimiento que descubres en los corazones de las personas que te aman. El rancho que había parecido tan extraño ese primer día, ahora era tan familiar como su propio latido del corazón. El hombre que había parecido tan intimidante se había convertido en su compañero, su amor, su hogar. Y los niños que habían sido extraños ahora eran suyos de todas las maneras que importaban. Había venido al rancho buscando direcciones al pueblo. En cambio, había encontrado direcciones para el resto de su vida, y qué hermosa vida era. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal y compártela con alguien que cree en segundas oportunidades y amor inesperado. Deja un comentario diciéndonos qué fue lo que más amaste del viaje de Catalina y Alejandro. Tu apoyo significa todo y nos ayuda a traerte más historias como esta. Hasta la próxima vez, recuerda que a veces perderse es el primer paso para encontrar donde realmente perteneces.